yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ver, teníamos tiempo. Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. No, déjalo así más bien. ¿Qué manda hacer una guitarra para...? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con Zurda Conducta, con la zurda de Chávez, en un momento y en una semana bastante, con unas circunstancias, digamos, bastante apremiantes para el pueblo de Chávez, para el pueblo bolivariano, para el pueblo venezolano, para el pueblo venezolano. El día de ayer decidimos no salir, pues obviamente hay que decirlo, estos programas están siendo totalmente grabados, no son programas en vivo. Algunas circunstancias siempre se están presentando y esta semana, bueno, como todo el mundo sabe, hemos pasado por diversos momentos y diversas circunstancias políticas que han requerido pues de nosotros llamar la atención, de nosotros llamar a la conciencia, de nosotros pues siempre apelar a que no estamos jugando con el tema del COVID y que lo decíamos ayer inclusive con el tema de nuestros dirigentes, de los dirigentes políticos nuestros. Los dirigentes políticos nuestros, dirigentes, cuando estoy hablando de dirigentes no hablo en sentido masculino, estoy hablando de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que han estado prestos en la primera línea de batalla, hombres y mujeres que han estado, bueno, sacrificando inclusive su vida individual, consumándose, como algún momento determinado decía Hugo Chávez, me consumiré. Bueno, gente que se está consumando para enfrentar una circunstancia mundial. Esta semana, pues obviamente nos hemos enterado de varias noticias lamentables para la revolución bolivariana. Inclusive yo pudiese decir, para esos jóvenes, estoy hablando de personas que 30, 40 años se encontraron a Chávez, 20 años se encontraron a Chávez y decidieron construir un momento y una coyuntura y un movimiento político. Estoy hablando del Darío Vivas, estoy hablando del Chino Khan, estoy hablando de muchas personas que estuvieron rodeando moralmente a el presidente Hugo Chávez, que fueron compañeros del presidente Nicolás Maduro, que han sido compañeros de esta revolución bolivariana, que siempre hemos visto en las calles combatiendo, en las calles orientando. Y bueno, el día de ayer, para nosotros una pérdida irreparable, para nosotros una pérdida bastante lamentable. Estamos hablando de la voz de la revolución bolivariana, de esa voz que organiza, de esa voz que construye, de esa voz que obviamente da las líneas organizativas para hacer una revolución, para dar, bueno, para poner una especie de referencia y levantar una bandera de moral, de dignidad. A Darío Vivas se le recuerda en las calles de Caracas, no ahorita en los 90, no ahorita en los 2000, en los años 80, construyendo con la gente de Caracas, al lado de Aristóbulo Isturi, en el Parlamento, generando las condiciones para que el pueblo defienda sus derechos. Ese Darío Vivas es el que nosotros queremos que permanezca como una huella indeleble. Ese Darío Vivas que organiza, ese Darío Vivas que se queda hasta la madrugada cuadrando, generando las condiciones para que la organización y el movimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela a nivel nacional pueda salir a la calle, pueda salir al combate, pueda salir a la reflexión y a la acción. Así que el día de hoy tenemos ese programa Darío Vivas Vive. Es la etiqueta, hashtag Darío Vivas Vive. Vive en el corazón del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano. Vive como el que generaba siempre la antesala a la voz de Hugo Chávez, la antesala a la voz del presidente Nicolás Maduro, la antesala a la voz del compañero Diosdado Cabello, cuando siempre hemos estado en circunstancias difíciles. Señor Luis Ugas, ¿cómo está? Bueno, gracias Pedro. Saludo a todos los usuarios televidentes, venezolanos de televisión, Zurda Conducta. Además, sinceras palabras de condolencia a toda la familia del señor Chino Khan, quien tuvo
talento grandísimo de llevar la revolución bolivariana, de siempre estar en cargos de dirección y siempre mostrando su patriotismo, su revolución que llevaba en el corazón. Y bueno, él ya tenía meses, ya tenía como unos cuantos meses separado de los cargos, pero siempre estaba ahí consecuente con la revolución bolivariana. Y bueno, y en cuanto a Darío Vivas, imagínate, aparte de un ser extraordinario, un compañero, un jefe, un líder pues que teníamos nosotros, y muy cercanos aquí a su conducta, no tengo más palabras sino decirle gracias por todo el aprendizaje que le dejó a la juventud. Teníamos ya entendido que estaba ya preparando a sus muchachos, o sea que él siempre estuvo en la parte de movilización del PSUV, él ya tenía como que reclutado a unos muchachitos que estaban ya organizando los eventos y las cosas. Él tenía ya como su escuela de cuadro personal, pudiésemos decir que él ya estaba preparando a los muchachos de la juventud, del partido, de diferentes organizaciones para eso, pues, para darle continuidad a ese trabajo por más de 30, 40 años que estuvo haciendo Darío en las calles, o estando en la revolución, estando en su momento siendo oposición. Acuérdate que él llevó bastante en el centro de Caracas agua y palo de la Policía Metropolitana cuando él estaba ahí batallando con los viejitos, y bueno, la diferente responsabilidad que también tuvo en la Revolución Bolivariana. Recuerdo que también estuvo en la parte de la defensa de los estafados, de las estafas inmobiliarias en el año 2010, 2009, y bueno, infinidad de cosas que hizo Darío que bueno, que Darío estaba en donde se lo llamara, y nosotros lo decíamos, bueno, el programa del día de ayer, del día jueves, va a salir la próxima semana, pero lo decíamos, si algo ha pasado es que cada una de las personas que han tomado una serie de responsabilidades, el compañero Darío Vivas este año asumió la responsabilidad del gobierno de Distrito Capital y se consumió, salió a las calles a orientar, salió a las calles a generar las condiciones para el plan de asfaltado, salió a las calles para repartir agua, salió a las calles para atender los primeros casos de COVID, salió a las calles el año pasado cuando el tema de, que no estaba en el gobierno de Distrito Capital, pero cuando el tema de los apagones, ¿te acuerdas? Generados por la derecha. Ahí siempre estuvo Darío. ¿Que por qué la oposición no tiene caso? Bueno, porque no tienen nada que ofrecer, porque no tienen nada que mostrar, porque no tienen alguna tarea en particular, solamente seguir conspirando. Al pueblo chavista, de verdad, con un llamado en el corazón les digo, no caigamos en las provocaciones de estos personajes. Nosotros sabemos, y lo decía el presidente Nicolás Maduro, nosotros sabemos que personas como el Chino Khan, nosotros sabemos que personas como Darío Vivas cumplieron su tarea a cabalidad. Que cuando ellos se veían en el espejo sí los reflejaba y no los culpaba, porque obviamente llevaron a cabalidad la tarea de Chávez. Y como chavismo hemos pasado por diversas pérdidas bastante dolorosas. La más grande Hugo Chávez, pero una pérdida dolorosa, la pérdida de Darío Vivas, la pérdida del Chino Khan, la pérdida de todas aquellas personas que por las circunstancias que estamos atravesando del tema del COVID, pues obviamente hacemos parte de una realidad mundial. Mientras tanto se están haciendo esfuerzos inconmensurables los trabajadores de la medicina, de la salud, los médicos, los doctores, las enfermeras, los compañeros de la Fuerza Armada, los compañeros que sin necesidad de tener una nómina, estar en una nómina, han decidido, bueno, junto a sus consejos comunales, estar en los barrios o estar en las comunidades desinfectando zonas. Esos compañeros que de repente en la primera línea de batalla han caído, digamos, infectados por el COVID, otros han pasado a otro plano, nuestro mayor reconocimiento. Venezuela saldrá airosa, saldrá victoriosa de esta circunstancia. Este año ha sido muy duro para todo el mundo. El año 2020 ha sido uno de los años que ha marcado, bueno, nuestra existencia y que lo va a marcar definitivamente. Sin embargo, ejemplos como el de Darío siempre van a ser la referencia de la moral y de la ética política. Vamos con el primer video. Darío en los 90. Defendiendo a los pensionados, defendiendo a la gente en Caracas, defendiendo a todo el mundo, porque eso fue Darío, un defensor de causa justa. Vamos al video. En él se determina de grupos de libertad de manifestación pública queda suspendida. Que indigna la manera como el ministro Piñeroorda está intentando
poner un nuevo concepto a la democracia, que es la represión. Bajo atropellos, pedrigones y bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional, los trabajadores de la línea aérea Aeropostal protestaron en contra de la medida del Fondo de Inversiones de Venezuela y exigieron su derecho al trabajo. Responsabilizamos al ministro del Interior por lo que puede suceder aquí. Esta marcha es pacífica. Vamos. En él se determina de grupos de... Libertad de manifestación pública queda suspendida. Bueno, veamos entonces esta pieza audiovisual sobre lo que era la represión, ¿no? En los años 80, en los años 90, represión, la cual bastante luchó nuestro compañero Darío Vivas en contra del maltrato de las personas de la tercera edad, en contra de los trabajadores, en contra de todas esas injusticias que había con esa clase trabajadora, los cuales no le resarcían sus demandas, sus quejas, sus sueldos, sus salarios, todos sus beneficios que ellos, por los cuales ellos luchaban. Siempre Darío estaba ahí presente. Vamos con el otro video de la noche, la etiqueta de la noche de hoy, numeral, hashtag Darío Vivas Vive. Darío Vivas Vive. Ayer también, el día miércoles también supimos de que una de las personas encargadas, uno de los voceros oficiales, uno de los voceros de la comunicación política, digamos, de la comunicación del Estado, el compañero Jorge Rodríguez, también afectado porque también ha estado al frente de la batalla, ha estado en las comisiones médicas, ha estado revisando, ha estado analizando, y también por su misma posición de médico, de psiquiatra, pues obviamente ha tenido que estar al frente con el consejo de científicos, enfrentando, mirando cómo se le puede dar y se puede generar estrategias para abarcar y para contener esta situación que es el tema del COVID-19. Pero vamos a seguir recordando a Darío Vivas, se lo merece. Darío Vivas Vive es la etiqueta. Darío sigue siendo esa referencia moral, esa referencia política. Por eso, más allá de estos personajes que siempre se los convoca la muerte, que siempre los convoca la burla, que siempre los convoca pues ese deseo de desesperanza hacia el pueblo de Venezuela y hacia el pueblo de Bolívar y al pueblo chavista, pues nosotros le vamos a responder siempre lo que usted nos desea a nosotros, que se le multiplique por 10 o por 20 veces. Vamos con el otro video, ya venimos con más de Zurda Conducta, las redes sociales, @zurda_conducta y @ en Instagram y @la Zurda Conducta en Twitter. Vamos al video y ya regresamos. ¡Llegó Darío! Buenas noches, jefe, ¿cómo está todo? Bueno, muy bien, muy bien. Nosotros, en estos 20 años de revolución, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Unir al pueblo con un proyecto político que rescataba todo lo que es la historia de nuestra patria. ¿Qué hizo Chávez? Unir al pueblo y orientarnos a la organización de ese pueblo. Y al mismo tiempo, ¿qué hizo Chávez? Enseñarnos a leer, enseñarnos a reflexionar, enseñarnos a pensar, ¿no?, por nosotros mismos, enseñarnos a querer a la patria, enseñarnos la historia, el porqué la necesidad de vivir y de luchar y de vivir en una patria libre y soberana. ¿Por qué eso? Todo eso nos lo enseñó Chávez. Nos abrió el nivel de conciencia, nos puso a pensar y luego nos ordenó y nos enseñó también a actuar, a movilizarnos, a estar permanentemente en la calle. A movilizarnos, a estar permanentemente en la calle, es lo que decía el compañero Darío Vivas. Creo que eso fue en marzo del año 2019, ese video, esa entrevista
una convocatoria que salió a última hora, el compañero Pedro Infante, al parecer le tocaba venir a Zurda Conducta, al final llegó Bachi, llegó el compañero Darío Viva a hacer ese llamado, siempre en la calle, siempre a la espera de cualquier tipo de orden de movilización, orden de operaciones. Pero cualquier movilización en Caracas, en estos 20 años de política, cuando no estuviese Darío Viva, era una movilización. Pero ¿te acuerdas el año pasado que el presidente Nicolás Maduro convocaba prácticamente 2 veces a la semana marcha? Y ahí estaba incansablemente batiéndose, generando las condiciones a las 10, 11, 12, 2 de la mañana, revisando cada punto, revisando cada lugar para ver en dónde iba a pasar. Aquí el techo, la logística, todo. La logística. Imagínate cuando las marchas de Hugo Chávez, la marcha esa de las 5 avenidas que se llenaron, todo eso organizado por el compañero, el cierre de campaña de Hugo Chávez, que tú lo decías en estos días, lo decías ahorita, que el presidente Nicolás Maduro, cuando estuvo en sus primeras manifestaciones políticas, le decía a Darío que le recordara cómo presentaba a Hugo Chávez, y él se llenó de nostalgia y lloró en ese momento por la situación, pues porque obviamente es como una especie de maestro de ceremonia, pero de una ceremonia política, de una ceremonia no religiosa, pero sí que convoca a los iguales, que convoca al otro, que convoca a las personas que se sienten signadas o que se sienten referenciadas o convidadas a un proyecto político, a salir a la calle a buscar y a defender sus ideales. Eso fue Darío, y por eso sus odios no van a incubar odios en nosotros. Al contrario, ustedes están destinados al fracaso de la política, ustedes están destinados a no tener referentes políticos, ¿verdad? Porque yo no he visto. En estos días, lastimosamente, murió la primera dama la supuesta primera dama de Carlos Andrés Pérez, una señora ya de edad. Y ahí era un grupo muy chiquito recordándola. El grupo de los adecos. Esta señora cambió la vida. No, hermano, a ustedes no los defienden. O sea, ni cuando Carlos Andrés Pérez pasó algo con Carlos Andrés Pérez. Lo dejaron nosotros en Miami como 20 días. Lo dejaron en Miami, vino a Venezuela y 30 personas, 50 personas fueron a despedirlo. Ahora por esta situación vamos a ver qué cosas nosotros tenemos que generar, digamos, porque hay bajas considerables todos los días, Uga. O sea, la situación está difícil y nosotros tenemos que hablarlo descarnadamente. Nosotros no vamos a alarmar, pero estamos en una situación en donde la muerte está cercana, en donde los familiares están afectados, en donde, como yo decía, se va cerrando el círculo cada vez más, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos es que nos agarren con las botas puestas para seguir defendiendo, y que en el momento determinado, cuando hay una baja sensible, cuando hay alguna persona muy proactiva, estoy hablando de proactivos como el compañero Tarek Laizami, proactivos como el compañero Diosdado Cabello, que quieren salir a la calle a seguir combatiendo nuevamente, pero que tienen que mejorarse, porque este proyecto político se salva en la medida en que nos cuidemos nuestra salud. Este proyecto político ahorita se salva en la medida en que seamos conscientes del desafío. El mundo cambió completamente y va a seguir cambiando. ¿Cómo se llama? La mascarilla llegó para quedarse. Búsquela con lucecitas más bien para Navidad. Y búsquela con soniditos para Navidad. Porque llegó, es una realidad. Hay científicos que dicen la mascarilla tiene que durar hasta el 2022. Para aplanar completamente. Y ya el mundo, la relación de la gente con el otro, ya no van a volver los abrazos, ya no van a volver algunas cosas. ¿Ven? Siempre hemos estado juntos, aunque en este momento tengamos una distancia circunstancial, pero tenemos que defender este proyecto político como lo defendió un personaje como Darío Viva, que lastimosamente murió el mismo día del nacimiento de Fidel Castro, el día de los zurdos. Para que nos demos cuenta de cómo es la vida y cómo son esas enseñanzas que te trata de dar la misma vida. Porque Darío no le dijo, presidente, no puedo salir para la calle, yo mejor me quedo. ¿Ves? Hasta el último día que fue que él le avisó que tenía COVID, estuvo en las calles. Estuvo en las calles combatiendo, y ahí quiero mandarle un saludo a todos esos compañeros, Juan Carlos Alemán,
Nahum, a todo el equipo de trabajo, a las compañeras que han estado en el gobierno de Distrito Capital, que apenas Darío Vivas dijo voy a conformar un gobierno de Distrito Capital, se sumaron a la tarea y lo estaban acompañando, a todos esos compañeros que nos sentimos emocionados también porque Darío Vivas vino y generó un entusiasmo dentro de las corrientes políticas, generó un entusiasmo que faltaba, digamos, por decirlo de alguna manera, no por menospreciar algún trabajo político de otros compañeros, pero ese liderazgo que llenaba esa ausencia que de repente existió. Su compromiso, yo siempre le decía a él que él tenía acumulada, él era de la juventud prolongada, eterna. Porque él no era el de movilización del PSUV, él era el diputado, ahorita era constituyente, entonces si al PSUV se le ocurría crear vicepresidente, él era vicepresidente por Vargas, llegó a pasar por varios estados del país, siempre había o había algún problema en un estado, el tema del partido, y mandaban a Darío a solucionar, o sea, Darío era multiuso. Y en el estado Vargas, yo también mandarle un saludo al compañero Carneiro, que también se cuide también bastante, al compañero Carneiro, porque allá en Vargas, eso llenó un vacío, digamos, y aglutinó una serie de fuerzas, digamos, que eran necesarios como un dirigente, que no solamente el dirigente de Caracas, un dirigente nacional, que convoca, que asume, que cataliza las circunstancias que se presenten. Vamos al otro video, ya venimos con más de Zurda Conducta. En primer lugar estamos renovando la concesión. El gobierno nacional está abierto a la libre expresión, pero en este momento se acaba la concesión y por lo tanto el pueblo venezolano está solidario y apoyando la decisión que tomó el gobierno nacional, y al mismo tiempo porque cesa el monopolio de la oligarquía mediática que ha estado dirigiendo el espectro radioeléctrico por 53 años. Este paso hacia convertir la frecuencia del Canal 2 en una frecuencia de todo el pueblo venezolano es lo que hace que hoy el pueblo venezolano esté en la calle celebrando, saludando y solidario con la decisión del gobierno nacional. Bueno, veamos entonces este video que data del 2007, hecho por este personaje, un estudiante, no conocía a mucha gente y se vino a Caracas a hacerle una entrevista a los diversos factores que ese día celebraban el nacimiento de la televisora venezolana social y el cese de transmisiones de RCTV. Estando ahí por la avenida Sucre, me consigue el señor Darío Vivas, muchacho, le di el micrófono, me dio su declaración y bueno, fue como que el primer contacto con un dirigente chavista que tuve ya en Caracas y bueno, de ahí para adelante. Un hombre de la provincia llegó y entrevistó a Darío Vivas. Y después cuando te botaron de BTV, el que te rescató fue Darío Vivas. Sí. Y después te rescatamos nosotros. Y después me rescataron ustedes, sí, pero Darío fue el que me sacó del charco de ese hueco en el 2014 y bueno. Y era cuando estabas trabajando en ANTV. En ANTV yo trabajé 3 veces en ANTV, 3 veces fui a Recursos Humanos y 3 veces te recontrató. 3 veces me recontrató y 3 veces me dieron el cheque de liquidación. Todo esto gracias al compañero Darío Vivas. Mira, vamos a pasar ahorita a la faceta de Darío Vivas ya como referencia, ya no un cuadro nacional, un cuadro organizador, sino ya un cuadro con responsabilidades políticas, administrativas. Digamos, el presidente Nicolás Maduro decía que Darío Vivas llevaba 20 años en la revolución, aportando en la revolución, pero que no había tenido cargo público, digamos, un cargo designado. O sea, todos los cargos de él eran por elección y votación popular. Siempre. Digamos que este primer cargo fue un primer cargo para que él organizara, para que él estuviese pendiente de las comunidades, del asfaltado, del agua, de la luz, de la desinfección, y por eso el presidente le da esa responsabilidad por primera vez en 20 años. Vamos al video y ya venimos con más.
estamos desinfectando las calles de Caracas. Y esta línea de trabajo se ha planteado en función de cortar la contaminación y que aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan la necesidad de salir de sus casas, hacer alguna compra de alimentos o medicamentos o alguna diligencia, bueno, no sean contaminados al momento de salir. Esa es la acción que estamos realizando, es erradicar definitivamente. Y esta política de desinfectar las calles, las paradas, los sitios públicos, es para seguir acompañando las medidas de prevención que ha tomado el gobierno bolivariano. En una acción conjunta de protección civil de la Guardia del Pueblo, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Alcaldía del Municipio Libertador, del Distrito Capital, en una acción de la Policía Nacional Bolivariana. Es toda una acción integral, donde también participan algunos compatriotas del Poder Popular, que han estado orientando, que vienen en los camiones de perifoneo, informando a la colectividad las medidas que hay que tomar para prevenir la contaminación. Que continuamos, bueno, digamos, recalcándola. La mascarilla, lavarse las manos permanentemente con agua y jabón de manera permanente, guardarse en su casa, mantener si sale a la calle una distancia para evitar el contacto y el contagio, y de esa manera estaremos enfrentando con mucha fuerza. Bueno, ahí está el Darío combatiente, el Darío consecuente, el Darío trabajador. Eso fue a inicio de la pandemia, marzo, desinfectando las calles de Caracas y bueno, como tú decías, fue un trabajo, fue un cargo designado, pero bueno, recordemos también que él fue presidente de la Fundación de NTV, que también es un cargo de designación política, pues está llevando un medio de comunicación de la Asamblea Nacional, pero este ya era gestión en la calle, con el pueblo y para el pueblo. Pedro. Bueno, vamos a pasar ahora esta faceta. Hay un video que el compañero Ugas también por ahí rescató a propósito de la organización. El compañero Darío Vivas en esas expresiones de combate nocturno en la calle con la gente en las manifestaciones políticas. Vamos a ver este video y venimos con más de Zurda Conducta. Darío Vivas vive un pequeño homenaje sentido a propósito de uno de los organizadores, de uno de los convocantes a que la revolución bolivariana sea defendida en las calles. Darío y calle son sinónimos, son lucha, son combate. Vamos a este video y ya venimos. Bueno, ahí está esa... ¿Eso en qué época fue esta situación, este llamado? ¿Eso fue cuando qué? Cuando yo creo que eso cuando un Suena Caracas, ¿no? Sí, no, de fin de año, esas tarimas, o sea que el Suena Caracas se dividió en varias tarimas. Pero eso fue en 2019. Ajá, sí, eso fue el año pasado, que por diciembre. Están empezando la Navidad, porque están hablando de Navidad y todo ahí en ese video. Si aquí en un minuto resumimos la responsabilidad de Darío Vivas, vamos a terminar aquí en un trabalengua. O sea, ese hombre estaba presidente de la Fundación ANTV, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en diferentes estados, estuvo como, no recuerdo todos, pero estaba como en más de 3 estados, fue vicepresidente. Puedo mencionar La Guaira, estuvo en Caracas, si no me equivoco también estuvo en una responsabilidad como dirigente del PSUV en Mérida. Llevó lo que era la ley de ilícito, de estafas inmobiliarias, se echó encima esa responsabilidad para perfeccionar ese instrumento legal para las personas que se habían visto estafadas en el 2009-2010. ¿Qué más otra responsabilidad tuvo Darío Vivas que te hayas recordado? Dirigente de movilización
del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de gobierno del Distrito Capital, constituyente, diputado desde el congresillo, de los 90, pasó defendiendo por a los pensionados cuando Ledesma les caía coñazo. Sí. Congresillo, creo que fue constituyente también en la primera constituyente, diputado en estos 20 años. O sea, el trabajo de Darío creo que es incomparable. Y lo decíamos cuando estábamos pasando el video de todo el material audiovisual. Por eso contribuye un poco para que vayamos hilvanando la narrativa de esta revolución, de una serie de cuadros políticos que nosotros tenemos que han aportado bastante, que han aportado inclusive con su vida, o incluso con su vida, y que van a seguir siendo referencia de moral. Vamos a ver otro video de compañero Darío hablando de Chávez y los pensionados, y ya venimos con más de Zurda Conducta. Seguramente está pensando esa derecha patria contrarrevolucionaria, golpista y terrorista, continuar con aquella vieja práctica de atropellar, de agredir a nuestros pensionados y jubilados con la ballena y la represión en aquellos años de la Cuarta República, donde por cierto gobernaba en Caracas Ledesma, que agredía a nuestros pensionados. Seguramente están pensando ellos en ese golpe de Estado que están tramando y en el cual está desarrollándose permanentemente en la conspiración, golpear nuevamente a nuestros pensionados y jubilados y quitarle los beneficios que han estado alcanzando a través de la revolución bolivariana. Fue nuestro presidente, comandante supremo, comandante Hugo Chávez, el que dignificó a nuestros pensionados y jubilados. Bueno, ahí estaba, así como al inicio de este programa empezamos con el compañero Darío en los 90, al principio de los 90, defendiendo a los pensionados con algunos proyectos que ha venido generando la derecha de acabar con las justas reivindicaciones de los trabajadores, de los abuelos. Así que bueno, vamos al otro video a propósito de caracterizando el señor Darío a la oposición, y ya venimos con más de este programa. Bueno, emotivo, un homenaje a ese luchador, a ese combatiente, Darío Vivas. Por eso la etiqueta, hasta Darío Vivas vive, y ya regresamos con más. Desde su nacimiento, esa organización ha venido actuando de espaldas a la Constitución de la República Bolivariana, y su agenda es la agenda violenta, es la que se ha detectado personajes que han sido entrenados, ¿no?, por paramilitares para que realicen en Venezuela esas acciones. Es decir, ese sector que está convocando a la violencia es el mismo sector de donde, por ejemplo, proviene Pérez Venta y Trejo, que son los que descuartizaron a una mujer que formaba parte incluso de la oposición. Exactamente, ya el pueblo ya los conoce, y ya se sabe que esos son sectores que han sido entrenados, formados. Además, aquí en Venezuela se han presentado las pruebas, ¿no?, del entrenamiento. Fueron los mismos que vinculados a ese paramilitarismo que asesinaron a Robert Serra, ¿no? O sea, es toda esa unión entre lo que es una organización fascista y terrorista con otro sector fascista y terrorista que es el paramilitarismo colombiano. Reflexiones importantes que hacía el compañero, nuestro dirigente Darío Vivas, en torno en esos momentos, ¿no?, que también tuvo que estar en las calles con esa derecha violenta, con esa derecha asesina, y hacía pues esa explicación de que no es una ala más radical que la otra, no, fueron los mismos asesinos que estaban en las calles, los mismos que llevaron a esos muchachos a que se mataran en las calles en las fulanas guarimbas, los mismos creadores de esas guarimbas, los mismos creadores del asesinato de nuestro compañero Robert Serra y de toda esa violencia política que se ha vivido en estos últimos años de revolución. Pedro. A propósito, vamos ya ahora sí a entrar a otro tema, y bueno, ahí rendimos este honor en esta primera parte de Zurda Conducta con la etiqueta numeral Darío Vivas vive. Vamos a pasar otros elementos temáticos de lo que ha pasado esta semana, también recordando cómo el esfuerzo que se ha hecho para tratar de, bueno, de evadir, digamos, alguna serie de problemáticas que hemos pasado,
de confrontar esas problemáticas, de tratar de trascenderlas y de mejorar algunas cosas. Pero tenemos que recordar que esto tiene un antecedente histórico. Veamos este video y ya venimos con más de Zurda Conducta. Since 2014, the Bolivarian Republic of Venezuela has been the target of no less than 150 unilateral coercive measures, or sanctions, implemented by over 40 legal instruments and executive orders from the United States government and its allies, such as the European Union, the United Kingdom, the Lima Group, Canada, Panama, and Switzerland. These measures are part of systematic attempts at regime change against the South American country, which have escalated significantly in recent years, including threats of military intervention. Nevertheless, there is already an intervention underway with devastating effects, the economic, financial, and commercial blockade against Venezuela. And rather than the Maduro government, the main victims have been the Venezuelan people. New U.S. sanctions. Sanctions against. Sanctions. Maduro. Sanctions on Venezuela. The sanctions were another option to send him a message. And sanctions is the way to do that. The sanctions against. Sanctions. War by other means. Ever since the Bretton Woods Agreement, from the Torricelli-Graham Act against Cuba to the Trading with the Enemy Act applied against North Korea, all the way to the Obama Decree against Venezuela, the United States has resorted to these policies to pressure countries that refuse to toe the line. Here are the main examples. 1950, North Korea. Korea is a small country. With the U.S. taking part in the Korean War on the South Korean side, then-President Harry Truman decided to implement coercive economic measures against North Korea with a complete embargo on exports, looking to weaken what was then an ally of the Soviet Union. 1960, Cuba. President Eisenhower imposed severe sanctions following the nationalization of U.S. properties and strategic companies in Cuba. Quedan nacionalizadas todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. The blockade was subsequently intensified until completely forbidding any goods from going in, including food and medicine. 1990, Iraq. In the context of the First Gulf War, Washington imposed sanctions against Iraq, blocking all imports with some exceptions of food and medicine, and forbidding any exports of oil and derivatives. I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Sanctions escalated in the years that followed, until 2003 when they gave way to the next military invasion of Iraq, under the false pretense that Iraq possessed weapons of mass destruction. Fast forward to the present. The U.S. is still oppressing the peoples and nations that stand in the way of its interests, and the brutal attacks are now targeting Venezuela, subjecting the Caribbean nation to a political, commercial, and financial blockade whose effects are yet to be fully felt. December 18, 2014. The United States Congress approves the Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act. The bill contemplates the freezing of assets belonging to individuals or companies in U.S. territory or under U.S. jurisdiction, as well as blocking dealings with Venezuelan state officials, entities, and companies. March 8, 2015. The 2014 Act is elevated to Executive Order 13692, known as the Obama Decree, in which Venezuela is labeled an unusual and extraordinary threat to U.S. national security. This decree became the legal basis for all of the unilateral measures and sanctions applied since then. From May to December of 2016, banks such as Commerzbank in Germany, Novo Banco in Portugal, and JP Morgan in the US, alongside other companies, lend themselves to the commercial blockade, resulting in Venezuela facing growing difficulties to find intermediaries for its financial transactions. July to August 2017, Delaware Trust, PNC Bank, and Citibank, all U.S. financial institutions, refused to receive Venezuelan funds and forbid their clients from dealing with Venezuela. August 24, 2017. It's a strong message for the people of Venezuela. The U.S. government imposes Executive Order 13808, prohibiting the direct or indirect sale of Venezuelan government bonds, tightening the financial boycott and the policy of isolating the Venezuelan banking sector, and severely affecting the operations of the state oil company PDVSA. August to December 2017. Bank of China, BDC Shandong, UBS Group, Deutsche Bank, and a number of Russian banks are pressured by the U.S. Treasury Department to shut down Venezuelan accounts and freeze money that was destined for imports of food, medicine, and other basic goods. Rating agency Standard & Poor's declares Venezuela to be in selective default. January to April 2018.
payments related to 11 government and PDVSA bonds totaling $1.2 billion cannot be made to creditors due to obstacles imposed by sanctions. The Trump administration blocks the repatriation of dividends from the Venezuelan U.S. oil subsidiary, Citgo. May 21, 2018. A new executive order, 13835, escalates the economic blockade against Venezuela in response to Nicolas Maduro's re-election victory. Venezuela's President Nicolas Maduro has been declared winner of Sunday's election. The obstacles to transactions or renegotiation of debt are increased, targeting not only the Venezuelan government, but all state companies, among them the central bank and PDVSA. May to November 2018. The Brazilian government stops paying for electricity supplied to it by Venezuela, following threats from the U.S. State Department. The Trump administration forbids U.S. citizens and companies from dealing with gold exported from Venezuela. January 2019 to the present. The U.S. continues to escalate the economic strangulation, imposing new sanctions against sectors such as mining and institutions such as the central bank. The Bank of England announces the illegal seizure of $1.3 billion worth of Venezuelan gold. There are also sanctions against shipping companies, making the importation of food and medicine even harder. One of the latest attacks targeted the CLAP program, which benefits 6 million Venezuelan families with food boxes at subsidized prices. More recently, on August 5th, Washington elevated its sanctions program to a definitive embargo, blocking all Venezuelan state assets in U.S. territory and threatening to impose secondary sanctions against countries and companies that maintain commercial relations with Venezuela. Washington's preference for these methods is no mystery. The influential think tank Council on Foreign Relations argued in a report that sanctions provide a visible and less expensive alternative to military intervention, taking for granted the tremendous U.S. interest in controlling Venezuelan territory, resources, and institutions. And sometimes there are even chilling confessions. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presidents. Bueno, vemos este pequeño resumen de lo que ha hecho Estados Unidos desde Cuba, de los años 50 hacia acá, ¿no? Buscando todos los métodos para torcerle el brazo a los países que no están alineados con ellos. Y bueno, y existe ese gran debate. Es más, la semana pasada se generó ese debate entre demócratas y republicanos en el Congreso, diciendo que, mira, no ha servido... o sea, ya se lo sabíamos, pero bueno, ya por lo menos llegó al Congreso y lo están debatiendo ellos, que las medidas en contra de Venezuela no se han consumado, que esa imposición de ese presidente interino no se ha consolidado. No entienden qué es lo que quieren hacer algunos poderosos en Estados Unidos, y entonces bueno, ya ese debate se está viendo ahí porque ahí se ha ido mucha plata. O sea, como seguramente ha ingresado dinero ilícito, robando las riquezas, robando los hijos, robando diferentes cuentas internacionales de Venezuela, también ellos han invertido una plata y entonces tienen ese arroz con mango ahí de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que te está yendo la plata y no pasa nada. Mira, ni sanciones, ni medidas coercitivas, ni la búsqueda por medio de la fuerza, por medio de la imposición. Descartando totalmente la invasión militar que sabe que por medio de esas figuras, por medio de esas supuestas presidencias paralelas, esas presidencias de cartulina que se han construido, han logrado ni van a lograr hacer mella en la revolución. Así que nosotros seguiremos, pues obviamente, tratando de desplegar una serie de recursos teóricos de defensa de la verdad de Venezuela, pero sobre todo llamar a la conciencia de ese pueblo venezolano que ha pasado por 1001 circunstancias y sigue incólume, sigue de pie, sigue erguido y sigue dispuesto a ser libre e independiente. Vamos ahora con el señor Jaime Bailey, vamos a ver qué dijo este personaje y ya venimos con más de este programa. Darío Vivas Vive es la etiqueta de la noche de hoy. La otra semana muy pendiente, que el programa el día jueves se va a retransmitir el próximo jueves, y atentos a las redes sociales, @lazurdaconducta en Twitter y @zurda_conducta en Instagram. Vamos al video. La fuerza pública, la policía, no tiene compasión con los chilenos que hacen fiestas en estos tiempos en que las fiestas son casi un delito.
Casi 20 personas, algunos incluso sin mascarilla. Fiesta clandestina en Pedro Aguirre Cerda, comuna que se mantiene con cuarentena obligatoria, quizás por actividades como esta. Aquí tenemos a los fiesteros, ¿cierto?, que son un grupo importante de personas que ponen en riesgo la salud. Estas personas que son absolutamente irresponsables de algo que es, pero hoy día prioritario, como es evitar los contagios y poner en riesgo la salud, han sido detenidos y puestos a disposición de los tribunales. Bueno, si yo viviera en Chile ya estaría condenado a cadena perpetua, porque yo soy un vampiro. Estoy con los fiesteros. Yo sé que son un poco irresponsables, pero siempre habrá fiesteros, ¿no? Y más aún en tiempos en que la muerte nos respira demasiado de cerca, ¿eh? Sentimos el tufo rancio de la muerte. Uno tiene que celebrar la vida con unas copitas, con un poco de música, con un baile apretadito, ¿no? Baile apretadito. El vampiro. La defensa de los... la defensa axiológica de los valores liberales. No importa que la gente se muera. No importa que la gente salga a la calle. Como ya te vas a morir, rumbea. Como vas a morir, te rumbea. Disfruta de los goces del hedonismo moderno. Y además, como lo dijo el señor, sí, nosotros sabíamos que tú eras un vampiro lácteo, señor Jaime Bailey, y sabemos de tu búsqueda inexorable por el regocijo espiritual a través de algunas alteraciones psicotrópicas de las cuales estabas acostumbrado. Sin embargo, bueno, defender esto es defender la muerte, defender la libertad plena por solo defender la libertad como un supuesto valor. Sí. Es una cosa estúpida. No, pero porque estúpido es que le está atacando esa medida en un país tan libre como Chile, ¿no? Claro, pero porque además esos son personajes que defienden modelos en donde no hay que colocarle ningún tipo de coto, ningún tipo de obstáculo a los ciudadanos, porque lo que importa es la libertad inextensa. Lo que importa es que la gente salga a la calle a consumir. Lo que importa es que la gente salga a un centro comercial y no importa que el centro comercial se convierta en un foco infeccioso. No, lo importante es la libertad económica. Lo importante son el libre mercado, el dejar hacer, el dejar pasar. Lo importante es que los empresarios del entretenimiento sigan llenándose de plata, y por eso en Estados Unidos lo que hay es ¿cuántas personas muertas? Creo que 160.000 personas muertas, creo, aproximadamente, casi 170.000 personas muertas. Bueno, esta semana el ataque de Bailey ha sido con los países que supuestamente representan la democracia, los valores y la libertad. Hay un tema, parece que el alza de los taxis, del transporte en Costa Rica, está dándole fuerte al bolsillo de la clase media en ese país. Entonces, la fórmula de Bailey es eso, ¿no? Pero bueno, lo que tienes es que llamar es al libre mercado, aperturar y dejar que se integren todas las demás competencias de lo que es el transporte de taxi, Uber, las empresas esas que están ya prácticamente son las transnacionales, y bueno, y que el libre mercado sea la premisa, y bueno, y exista la oferta y la demanda, y entonces con la competitividad se puedan regular los precios y acabe el desastre. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que él anda con un ataque ahorita, con unas políticas específicas que están emitiendo los países supuestamente que son aliados de ellos. No, sí, claro, normal, como ha atacado a Donald Trump, como ha atacado al gobierno de Perú, como ha atacado a un montón de gente. Anda con un coqueteo con Biden ahí, y la fórmula de Biden, o sea, ellos se voltean como la cachapa, donde una cosa muy rara. Y esa es otra de las viudas de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver qué ha dicho ese personaje Qué cosa tan extraña. En el programa que va a salir la próxima semana nosotros habíamos ahondado un poco más, pero qué cosa más extraña de cómo construyen una figura con respecto al tema de Álvaro Uribe Vélez, que salió el número del INPEC, que era como la figura el número que te cataloga como un preso determinado, ¿no? Es como tu código, tu número de expediente.
y ya una lotería ya había colocado el número y la gente se ganó la lotería, 3.500 millones de pesos. Yo creo que precio premiador. Un montón de plata se hicieron con la supuesta lotería, pero para construir la figura de que Álvaro Uribe Vélez es el hombre que da suerte. La misma empresa de lotería que se prestaba con los narcotraficantes para lavar dinero, para lavar la plata. Esto fue una lotería. Casi todas las empresas de lotería, por ejemplo, hay una señora que se llamaba La Gata Paramilitar, son de paramilitares, son de narcotraficantes y utilizan para lavar dinero. Y además, entonces, salió el número de Uribe, bueno, vamos que la gente se gane, utilizaron el número, el 1087, creo que se llama. Yo tengo una frustración con ese tema de Uribe porque yo hoy me dediqué en YouTube, en Twitter, y al parecer los condenados borraron todas las declaraciones cuando hasta hace poco ellos mismos, o algunos, atacando el Cúcutazo o atacando algunas acciones, por lo menos en el caso del señor Alex Saab en Colombia, ellos hablaban de que las investigaciones que se generaran en Colombia en cuanto al Cúcutazo, el Pedeval, esto, lo otro, todo ese tipo de cosas en Colombia que tenían que referir a Venezuela, ellos decían que la independencia de poderes allá era vital, que allá ellos confiaban en la justicia colombiana, que la fiscalía si decía algo era porque era algo. ¿Entiendes? Entonces les pasa ese carajazo con Álvaro Uribe. Con la Corte Suprema. Con la Corte Suprema. Y ahora quieren hacer una constituyente. Claro, entonces, pero por lo menos los que defendían desde acá, Freddy Guevara, María Corina, que decían que ellos creían en lo que era la justicia colombiana, que el mismo Guaidó dijo con el caso del Cúcutazo, que ellos iban a rendir cuentas ante la fiscalía colombiana. Entonces, y ahora meten preso Uribe, entonces ya no confían tanto en la justicia colombiana, se engatillaron. Se quedan engatillados y llorando como Jaime Bailey. Vamos con las protestas en Perú, señor Jaime Bailey, ya venimos con más. Solamente va a permitir cada 5 años una... Lo que es vivir 10 años con un contrato casi. Después dice... Poniendo en riesgo a nuestras familias para poder estar acá, para poder ayudar a los nuestros, porque... Y decirles a cada uno de ustedes que están aquí, mil gracias por su labor. Que se puedan retirar, que no puede estar acá. Bueno, el país tan próspero como Perú, ¿verdad? El grupo de Lima hacía llamados hasta el año pasado que Maduro no debería asumir las competencias de presidente de la República porque era Guaidó el elegido, ¿verdad? Porque el país, Venezuela, estaba maltratando a sus ciudadanos y entonces el éxodo y todo el cuento aquel. Entonces, bueno, ese país tan próspero como lo es Perú no puede atender las necesidades de los médicos que están ahí pidiendo a gritos auxilio, insumos y todas las condiciones para trabajar óptimamente ante esta pandemia que está sucediendo en el país suramericano. Vamos ahora, a propósito del tema de la electoral en Venezuela, vamos al video, ya venimos con más de Zurda Conducta, la etiqueta, Darío Vivas, Vives la etiqueta, este equipo de Zurda Conducta, sí, bueno, en medio de las medidas, en medio de las restricciones, en medio de que no podamos ir al canal, saludo a todos los trabajadores de Venezolana de Televisión, que bueno, que siguen generando labores,
¿Quieres mandarle un saludo a otra persona? Barry Cartaya, hermano, que no sale casi en televisión. Venezolana de televisión. Saludos al compañero Barry Cartaya. Poniéndole ahí, y a todos los compañeros, productores, luminitos, trabajadores. Barry también hace cámara en Venezolana de televisión. Hace Así cámara. que bueno, toda esa trabajo multidimensional. Es más, ya no tienen que haber tantos trabajadores. No, mentira, no, si un chiste ahí, me escribió el padre Numa, me dice, Luis, no puedo hacer la misa, ¿cómo hago? Llama a Barry Cartaya. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Vamos a fortalecer la estructura emocional de esta revolución bolivariana y en términos de comunicación. Vamos al video y ya venimos. En una competencia, en un encuentro, en una confrontación, adversarios ganan, adversarios pierden. Pero todo aquel que aspire, quiera y pretenda ganar, primero debe participar en contienda y mediante sus esfuerzos procurar la victoria. No hay vencedor si antes no hay medición. Es inentendible cómo quienes pretenden autodenominarse campeones demócratas le den la espalda a una fiesta electoral. Cuando nos abstuvimos de participar, porque la presión de opinión pública se formó una presión tan grande que nos obligó a retirar, nosotros nos retiramos. No vamos a ir a elecciones. Siguiendo órdenes de un gobierno extranjero, que es a quien verdaderamente le conviene, no haya democracia en Venezuela y a pesar de negarse a elecciones, buscan poseer espacios de Estado que naturalmente son ocupados por elección popular. Para cualquier intención de triunfo es necesario la participación. Bienvenido, vamos al juego electoral y que gane el que tiene que ganar. Bueno, estamos ante este mismo guión que han hecho los Estados Unidos ante las políticas en contra de Venezuela. Esto es como la película de Rambo, ¿verdad? Donde siempre el enemigo, o sea, el victorioso, el fuerte es el gringo, el estadounidense, el malo es el ruso, y entonces está la chica de por medio mirando a cuál de los dos escoge. Es lo mismo que pasa, están repitiendo la novela otra vez de 2000 hacia acá. No vayas a elecciones, a Guaidó, desestabilizar, no puedes otra vez, vuelve a elecciones, reconoce. Fue un error no haber ido a elecciones porque le dejamos al chavismo Solo dijo Julio Borges en BTV, también lo dijo en Venezolana de televisión. Lo dijo Ramos Alonso en algún momento determinado, pues que eso no ha servido, que la antipolítica no sirve y ahorita está dejándose llevar por la antipolítica y por eso le toman esa vaina. Deberían hacer un mercado de verduras ahí en la del y Paraíso. Que nada más vendan guanábana. También. Así mismo. El copellano por fuera, Adeco por dentro, guanábana, venta de guanábanas en la sede de Acción Democrática. Entonces, o dársela a los colectivos que tienen venta de verduras, pues. También. Saludo al compañero y pueda surtir de compañero Cortés, saludos hermanos, saludos a los compañeros del colectivo ahí de Cortés, ahí en el centro de Caracas. ¿Cómo se llama? Catedral Combativa. Al colectivo Catedral Combativa que siempre nos saca la pata del barro. Vamos al video y ya regresamos. We have to admit that our big play, recognizing Guaido right out of the gate and then moving quickly to implement sanctions, just didn't work. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. We undermined Norway's talks last summer, and then this March we released a transition framework that frankly is almost a carbon copy of the very one that was in front of the parties last year. And now, after wasting all of this time, we are stuck with elections about to happen that, as we've talked about today, Guaido and the opposition refuse to enter. And then we are going to be in a position where we are recognizing someone as the leader of Venezuela who doesn't control the government, who doesn't run the military, and who doesn't even hold office.
ese no funcionó, también se le agregan al motor de la Mojalú que nunca prendió, ¿no? Se enchumbó. Se enchumbó desde el 2015, que dijo que tenía Rollinanco de motor tenía un Peugeot ahí, que nunca le funcionó. Bueno, si no le funcionó... Se le llenó de agua. No le funcionó la Asamblea Nacional, no le funcionó su decreto de abandono de cargo, no le funcionó su llamado referéndum revocatorio, no le funcionó la trampa que hicieron en Amazonas para meter a 3, 4 indígenas, compañeros indígenas diputados de la Asamblea Nacional, no le funcionó la guarimba del 2017, en el 2018 ya ni me acuerdo, pero tampoco le funcionó, y en el 2019 la payasada del señor Juan Guaidó con todos sus intentos, del cual tampoco funcionó. Y bueno, no les ha funcionado un montón de cosas. Y lo único que les ha funcionado es ocultar la realidad política. Chicos, yo el día, bueno, el programa que no salió el día de ayer, pero yo lo decía, qué raro que ninguna persona de la oposición esté infectada de COVID, ¿no? Se ocultan. Puede ser. Bueno, eso es un ejercicio de discreción, pero claro, en aras de la honestidad con las personas, pues bueno, igual no van a hacer nada y no están haciendo nada. Si antes le daba vergüenza por un dolor de muela ir a un CDI, le daba vergüenza ir al CDI de Chuao y se iban todos encopetados. Lo que no les daba vergüenza era agarrar el Hayer y agarrar los carros Cherry. ¿Te acuerdas de William Dávila? Diosdado, por favor, para que me ayudes ahí con un carrito Cherry. Yo lo pago, tranquilo. Con los mismos bonos del carnet de la patria, pero no es que sería complicado. Yo creo que si alguno estuviese infectado, le mandan la cloroquina de puerta a puerta. ¿Sí? Delivery y se estarán metiendo su... ¿En qué andarán que están todos tan callados? La única vez que salieron fue cuando se iban a tomar la sede de Acción Democrática y Ramos Alú mandó fue su escolta a mostrarle las pistolas a Menfri París, creo que se llama el muchacho, y a toda la hueste de Bernabé Gutiérrez. Claro, porque no es que ellos no están infectados porque no salen a las calles, no salen a las calles a trabajar, pero si hacen su corona rumba, si hacen su rumbita, entonces algunos están por ahí encaletados y seguramente nos abrirán alguna tasca para caerse a whisky y a parrilla. Vamos al otro video y ya venimos con más de Zurda Conducta, ya casi en la parte final de este programa. Yo no soy médico, pero Guaidó tampoco es presidente. Nosotros tenemos el Poliedro de Caracas, he visto la experiencia en España, he visto la experiencia en Estados Unidos, la experiencia en Argentina, donde ciertos espacios deportivos, culturales, los han colocado al servicio para atacar la pandemia y poder tener espacios agradables, cómodos, seguros para el pueblo. Mi función como presidente del Poliedro es mantener la capacidad psicológica, con expertos psicológicos, la persona de mantenimiento, el agua, el aire, la luz, tener todo en perfecto estado para que nuestro pueblo se sienta bien atendido, bien cuidado y con humanismo. Bueno, ahí está el compañero Potro Álvarez, que fue criticado por algunos sectores, que la gente decía que el Potro Álvarez, el presidente, lo había designado presidente del IBIC, del Consejo Científico. No, lo único que se hizo es que un espacio deportivo se ha convertido, un espacio de recreación, un espacio de concierto, ha cambiado su escenario, su fronting, y ya no es para los conciertos y ya no es para ningún tipo de actividad recreativa, sino que por el contrario, sale el caparazón, se cierra el telón, se abre el telón y aparecen camas y aparecen respiradores artificiales, y a las personas que de repente estén un pelo más grave, pues se lleva para allá. Que es el mini horno crematorio que es para los desechos. Para los desechos, obviamente. Incinerar los desechos, las sábanas. Y ya estaban diciendo que era para incinerar los cuerpos. Usted tiene COVID, pase por aquí. Dios mío, por favor, ojalá ustedes, así como ustedes se hacen eco de rumores, trabajaran por el país, dejen de ser tan pajudos, compañeros. Aporten algo, hagan algún tipo de aporte necesario para la construcción de una salida colectiva frente a circunstancias como la del tema del COVID, y no simplemente se dejen llevar por ese impulso de muerte que siempre los caracteriza. Vamos con este video a propósito del señor Álvaro Uribe, que se arrechó con unos periodistas, luego venimos con otro y nos vamos ya de Zurda Conducta.
En el expediente Uribe quedaron consignadas múltiples transcripciones de grabaciones entre los investigados. En una de ellas está la evidencia de lo que piensa Uribe sobre los periodistas independientes. Víctor Ballestas. Mónica, Diego Cadena le contó a Álvaro Uribe que lo estaban buscando unos periodistas y que este molesto le pidió no atenderlos porque asumía que titularían que él estaba buscando desmontar testimonios a través de la mafia. En la providencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en que se definió que al expresidente Uribe Vélez se le impondría medida de aseguramiento consistente en casa por cárcel, están transcritas muchas conversaciones que fueron grabadas por orden de la Corte desde el año 2018, conversaciones que tenían los diversos personajes que estaban siendo investigados por la presunta manipulación de testigos. Déjame la privacidad, amigo Noticias. Las llamadas que frecuentemente le hacía el abogado Diego Cadena al expresidente Uribe Vélez, o al contrario, también fueron escuchadas y grabadas. Entre estas hay una particularmente llamativa porque tiene que ver con la forma como el exmandatario juzga a los periodistas según las noticias que estos publiquen. Presidente, quiero informarlo de algo. Ese informe que sacó ese periodista Guillén, a mí me están buscando periodistas, me está buscando Marta Soto, me está preguntando qué fue lo que pasó allí, me pregunta por Lombana. Cadena se refería a la visita que él le hizo al testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha denunciado consistentemente al expresidente y a su hermano Santiago desde hace varios años. Cadena iba a intentar que el preso Monsalve cambiara su versión a favor del senador Uribe. Yo le informé lo básico a la periodista Marta Soto. Me pregunta si yo tengo poder suyo. Le dije, yo tengo poder para este tipo de actuaciones. La respuesta del senador Uribe denotaba su molestia. No, hombre, no. Yo le digo una cosa, a esos periodistas hay que eludirlos. Nos hacen un daño enorme, van detrás de un escándalo. No demos tiro a eso. Perdemos eficacia. Notando el desagrado del senador, el abogado Cadena trató de disculparse. Presidente, yo siempre he manejado bajo perfil, pero esto se filtró por ese periodista Gonzalo Guillén. Según la grabación que consta en el expediente Uribe, este le ordenó a Cadena remitir los periodistas al abogado Jaime Lombana. A la petición de Uribe, Cadena le respondió un poco intimidado. Listo, entonces yo me le desconecto a la señora periodista Marta Soto. Con rabia contenida, el expresidente se imaginó el titular que sería publicado si Cadena hacía declaraciones a la prensa. Ahí mismo salen los periodistas y dicen: Uribe a través de la mafia busca desmontar testimonios sobre él. Eso es lo que sacan. En la providencia, la Corte concluye que el senador Uribe siempre quiso mantener en reserva al abogado Diego Cadena por el tipo de clientes que éste atendía, algunos relacionados con el narcotráfico, mientras era representado abiertamente por otros abogados. Y por este motivo le pidió no relacionarse con algunos periodistas. Bueno, ahí vemos la expresión de cómo estos personajes ven a los periodistas, de cómo algunos periodistas se han prestado para lavar la imagen de un narcotraficante, de un paramilitar, de un asesino, de una persona que compra testigos para inculpar a otros, de una persona que lastimosamente cada persona que se ha dignado a denunciarlo muere, se suicida, termina tomándose un veneno, o le pasa algo en la cárcel, o le pasa como Popeye que un extraño cáncer corroe su cuerpo. Vamos a pasar este otro video, el último video de la muestra de la estupidez política del señor Donald Trump, y venimos ya con la parte final. El presidente lanzó una misión que para muchos expertos parece imposible y nombró al encargado de cumplirla. La operación Warp Speed tiene un claro objetivo: obtener una vacuna contra el coronavirus en cuestión de meses. When I say quickly, we're looking to get it by the end of the year if we can. Maybe before, we're doing tremendously well. Pero ese plazo es, según especialistas, improbable. Ayer mismo, quien hasta hace poco dirigía la oficina de vacunas advertía que hablar incluso de 12 a 18 meses era una meta forzada. También el doctor Fauci, asesor de la Casa Blanca, ha sido cauteloso sobre la efectividad y el tiempo de entrega de una posible vacuna. En el mejor de los casos es 12 a 18 meses, pero hay gente que piensa que puede tomar varios años, 2, 3, 4 años, incluso porque no solo es vacunar a 300 millones de estadounidenses, es vacunar a 7 billones de personas, porque sabemos que el mundo está interconectado.
Lo cierto es que a partir de julio, 4 o 5 posibles vacunas iniciarán experimentos a gran escala en el país. Si esto ayuda, soy feliz de ser parte, dijo una de las primeras 360 personas en participar de un estudio. En el mundo, la Universidad de Oxford en Reino Unido anunció avances en una prueba de anticuerpos contra el virus realizada con monos. Mientras aquí, el anuncio de la Casa Blanca genera esperanzas. Bueno, ahí está lo que pasó, lo que sigue pasando, anteponer los intereses individuales y políticos, las venideras elecciones de Estados Unidos que puede acabar con el proyecto de Donald Trump y la necesidad de que como comunidad mundial pues nosotros podamos aferrarnos, digamos, a la ciencia y a todos esos países que están contribuyendo para que podamos salir de esta circunstancia del COVID. Señor Hugo, nos tenemos que ir. El mensaje ahí de que si vota por mí, usted tiene la vacuna. Usted va a tener la vacuna. Pero el populismo y chavismo. Pero ojalá, bueno, si el tipo se interesa, ojalá que compre un lote de la vacuna rusa o de la vacuna china, que puede salir también antes. Son cosas que están pasando y que el señor no se esperaba. Nos tenemos que despedir de Zurda Conducta. La etiqueta Darío Vivas Vive es el honor que quisimos hacer a una de las personas, a una de las figuras icónicas de la revolución bolivariana que siempre estuvo acompañando al compañero Hugo Chávez, acompañando y orientando al compañero Nicolás Maduro, al compañero Diosdado Cabello en cada una de esas manifestaciones en defensa de la revolución bolivariana. Su impronta, su huella indeleble seguirá perenne y nosotros seguiremos pues siguiendo el ejemplo de moral, de política, de ética, de una persona que dio el todo y se consumió por defender a ese pueblo caraqueño, por defender a su ciudad natal. Señor Luis Ugas. Bueno, nos veamos viendo la semana que viene con la redifusión del programa que no salió la semana pasada, no salió el día de ayer y nos estaremos viendo entonces el viernes de la semana que viene para todos ustedes. Bueno, nos despedimos, chao, hasta luego. Es difícil encontrar en Colombia un personaje que levante tantas pasiones y tantos odios como Álvaro Uribe. Para muchos colombianos es el salvador de la patria, el auténtico pacificador del país, el que puso de rodillas a las FARC y pudo haberlas derrotado definitivamente, pero no lo dejaron. Si pudieran erigirle estatuas en todas las plazas del país, lo harían gustosos. ¡Viva Uribe! ¡Viva Colombia! Nosotros sabemos la gran persona que es él, nosotros siempre vamos a estar apoyándolo. Pero lo cierto es que Álvaro Uribe Vélez salvó a Colombia de las FARC. Para otros colombianos, muchos también, Uribe es un criminal, el promotor del paramilitarismo, un aliado del narcotráfico y el principal arquitecto del entramado narcoparamilitar que infiltró la política y las instituciones del país. Y desean fervientemente verlo tras las rejas. Hace 16 años nos están jodiendo y estamos hartos. Por eso estamos hoy acá, diciéndole no más Uribe, no más impunidad. ¡Fuera! ¡Uribe, fascista! ¡Usted es el terrorista! ¡Uribe, fascista! ¡Usted es el terrorista! Y por lo que parece, son estos últimos los que están más cerca de ver cumplido su deseo. La Corte Suprema de Justicia decretó prisión domiciliaria preventiva contra el expresidente por su presunta manipulación de testigos y fraude procesal durante una investigación sobre paramilitarismo. El hoy senador habría presionado a exparamilitares para que cambiaran sus versiones en procesos judiciales que pudieran salpicarlo. No es la única causa activa en su contra, pero sí la que de momento ha llegado más lejos. La Comisión de Acusaciones del Senado registra alrededor de 200 denuncias en su contra. En total, al hoy senador se le han abierto cerca de 30 procesos ante la Corte Suprema de Justicia por distintos delitos. Entre los más famosos, las llamadas chuzadas, escuchas ilegales a políticos, activistas y defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad efectuadas durante su gobierno entre 2002 y 2010. Las víctimas, coincidencia o no, eran en su mayor parte personas que Uribe tildó en público de traficantes de derechos humanos y terroristas, por lo que consideran que la práctica se llevó a cabo con mínimo su consentimiento y máximo siguiendo instrucciones suyas. O las matanzas paramilitares ocurridas en Antioquia mientras Uribe gobernaba ese departamento. Uno de los primeros en denunciar la supuesta alianza entre esos escuadrones de la muerte y el ejército con la aprobación del gobernador fue asesinado poco después. Uno de los testigos de primera mano, paramilitar,
cayó abatido a balazos frente a su casa mientras cumplía arresto domiciliario. Pero fuera de Colombia, los desencuentros de Álvaro Uribe con la justicia de su país y la siniestra fama que lo acompaña desde sus inicios en política son relativamente poco conocidos. Apuntes de su biografía que serían sabidos al detalle por toda la opinión pública hispanoparlante del mundo entero de ser otros sus protagonistas, en su caso nunca han sido motivo de grandes portadas, programas de tertulia, ni mucho menos parte del debate político interno de otros países o motivo de declaración conjunta en el Parlamento Europeo. Y no porque sean detalles menores, al contrario. La sombra de la sospecha persigue a Uribe desde hace casi 40 años, cuando fue nombrado jefe de Aeronáutica Civil después de que el cártel de Medellín asesinara a su antecesor en el cargo por negarse a dar licencias de vuelo a narcotraficantes. La organización liderada por Pablo Escobar sacaba la mayoría de la cocaína del país hacia Estados Unidos usando avionetas. Después fue alcalde designado de Medellín durante unos meses, pero fue destituido a los pocos meses por motivos poco claros. Según un libro de un famoso empresario local publicado en 2013, el entonces presidente Belisario Betancur pidió su destitución por sus supuestos nexos con el cártel que hizo tristemente famosa a la ciudad. Pero es en 1986 cuando Álvaro Uribe da su primer gran salto a la política colombiana como senador. Durante su desempeño en ese cargo, en 1991 fue incluido en una lista de funcionarios sospechosos de alianza con el narcotráfico dentro de un informe elaborado por la inteligencia militar estadounidense. El cargo que lo catapultó a la presidencia fue el de gobernador de Antioquia, donde se granjeó fama de gestor eficiente. Algunos habitantes de Medellín todavía hoy lo consideran el auténtico benefactor de la ciudad en esos años, aunque no fuera su alcalde. Sin embargo, otros lo recuerdan por su decidido apoyo a las convivir en esa región, que muchos consideran germen o vitamina del paramilitarismo. Estas asociaciones de autodefensa, que en el papel eran cooperativas vecinales de vigilancia contra guerrillas y otros grupos armados, terminaron cooperando, integrando o directamente conformándose como grupos paramilitares, responsables de numerosas masacres de civiles en esos años y en los que vendrían. Porque tanto partidarios como detractores de Uribe a la hora de analizar su figura se centran sobre todo en sus 8 años al frente de la presidencia de Colombia. Años en los que, y en esto ambos enfoques coinciden, Colombia cambió. La discusión irreconciliable es si cambió para bien o para mal. En 2002, cuando Uribe llegó al Palacio de Nariño, Colombia era prácticamente un estado fallido. Las FARC, el ELN y otros grupos armados alzados contra las autoridades controlaban casi el 40% del territorio nacional. Los secuestros eran noticia cotidiana, así como los combates, los desplazamientos y las masacres de civiles. Millones de colombianos no podían salir de sus ciudades hacia otros lugares con tranquilidad. En ocasiones, ni siquiera de sus barrios. Durante los siguientes años, el Estado fue paulatinamente recuperando el control del país. O mejor dicho, las guerrillas fueron perdiendo terreno, que no es lo mismo. Y el matiz aquí es importante, porque en el conflicto colombiano siempre se habla de 3 actores, es decir, de guerrillas, paramilitarismo y Estado. Algo que no es estrictamente falso, pero la realidad en el terreno es que realmente solo hubo 2. Y aunque esa realidad no es algo que se creara durante el gobierno de Uribe, lo cierto es que en su etapa presidencial se afianzó hasta extremos nunca antes vistos. Ante la incapacidad y debilidad del Estado para enfrentar por sí solo a una insurgencia alzada en armas desde hacía décadas, que con sus acciones violentas e indiscriminadas ganaba terreno cada día, las autoridades fueron más que permisivas con el enemigo natural de los guerrilleros, los paramilitares. Lo que empezó con un dejar hacer el trabajo sucio a los paracos para que las masacres, torturas y descuartizamientos de civiles no salpicaran al ejército, muy pronto derivó en una estrecha colaboración entre ambos y por evitar salpicarse, las fuerzas militares terminaron directamente empapadas. La colaboración entre Estado y paramilitarismo pronto también se hizo presente en partidos políticos e instituciones, algo que hoy se conoce como parapolítica. Y así lo que empezó como alianza pronto derivó en simbiosis. El conflicto armado se desplazó de regreso al campo y a las zonas más pobres del país, donde los crímenes pasarían desapercibidos a ojos de buena parte de la opinión pública. 24.000 desaparecidos, 6.500 asesinatos selectivos, 400 masacres de civiles y un número todavía indeterminado de asesinatos de ciudadanos desarmados para cobrar recompensas, presentándolos como guerrilleros. Es el resultado contabilizado hasta ahora de los años de Uribe en la presidencia.
Saldo humano que todavía hoy para muchos colombianos sencillamente no existió. Tampoco para la mayoría de grandes medios nacionales y también internacionales, que le perdonaron lo que no le habrían perdonado a ningún otro político, porque ejercía el papel de principal contrapeso del chavismo en la región. Así fue como pudo pasar desapercibida en el mundo la estrategia antiinsurgente de su presidencia: permitir la fusión de paramilitarismo y Estado. Una fusión que posteriormente intentó maquillarse con condenas y extradiciones, pero cuyos efectos colaterales todavía siguen pagando los colombianos. A día de hoy, ya con las FARC fuera de la violencia armada, Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos y mayor número de líderes sociales asesinados del mundo. De modo que no es falso decir que Uribe debilitó a la guerrilla hasta prácticamente acorralarla, el argumento más utilizado por sus partidarios, como tampoco es falso decir que las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki lograron la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la manera en que se lograron esos objetivos, sus consecuencias e implicaciones morales son otra discusión, que es el fondo del desencuentro irreconciliable entre uribistas y antiuribistas a la hora de evaluar el legado de Uribe, que no es algo del pasado además. Desde su presidencia, todos los jefes de Estado de Colombia han sido o bien uribistas como Iván Duque o políticos provenientes del uribismo como Juan Manuel Santos. En 2018, el uribismo duro representó la preferencia electoral de 4 de cada 10 colombianos de los que votaron. 1 de cada 5 del total de colombianos, incluyendo a los que no votaron. La principal fuerza electoral de una Colombia políticamente atomizada. Hoy, con la acción de la Corte Suprema en contra de Uribe, mientras unos se indignan, otros celebran lo que sienten como pequeñas gotas de una justicia largamente anhelada, que parecía literalmente imposible hace 10 años. Pero más allá del personaje del expresidente, del senador, no hay que olvidar que Uribe puede haber sido el promotor, el facilitador, el impulsor del modelo de Estado que rige Colombia en el siglo XXI, pero no la causa de fondo. El remedio para muchos otros la enfermedad, pero seguramente Uribe nunca haya pasado de ser los síntomas.